Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. Mi nombre es India. Estuve en NXIVM desde 2011 hasta 2018. Durante 7 años pasé por algo que no le deseo a nadie y todavía estoy tratando de entender cómo pude acabar en una secta donde fui traficada sexualmente y donde me implicaron en crímenes por los que podría haber terminado en la cárcel. Estoy intentando descubrir qué pasó versus lo que yo quería creer que pasaba. Esta es India Oxenberg, actriz descendiente de varias familias reales europeas y perteneciente a una de las familias más ricas de Estados Unidos. Aún así, fue captada en 2011 por una de las sectas más peligrosas de los últimos tiempos, NXIVM, que tenía como líder al hombre más inteligente del mundo según el World Guinness Record, Keith Raniere. Junto a un equipo de expertos en marketing y ventas, Keith ideó cursos de ventas, de desarrollo de negocio y de iluminación personal con los que atrajo a NXIVM a más de 18.000 personas en Estados Unidos, Canadá y México. Entre ellas, actrices conocidísimas de Smallville, de Star Wars, de Scary Movie, pero también políticos como Emiliano Salinas, el hijo del expresidente de México, Carlos Salinas, empresarios, deportistas olímpicos. Sin embargo, aquellos que entraban en NXIVM tenían que dejar todo de lado, centrarse en dar más cursos, atraer a gente y pagar más dinero para ir ascendiendo cada vez más en la organización y ser mejor. No había tiempo de familia, de comer o de dormir. Había que levantarse a las 5 de la mañana, hacer deporte y sobre todo amar al líder. Keith enseñaba a los hombres a tomar lo que quisieran de las mujeres con violencia si era necesario, y a las mujeres a ser sumisas y a castigarse si no obedecían al varón. Junto a la actriz Allison Mack, Keith Raniere llegó a crear una especie de hermandad donde las mujeres se convertían en esclavas a su servicio. Debían mandar fotos humillantes para asegurar su lealtad, hacerle caso en todo momento, pedir permiso para todo. E incluso las mujeres eran marcadas con un hierro candente en sus caderas con las iniciales de Allison y de Keith. Llegaron a crear una auténtica red de tráfico de personas. Una secta que implica a actrices, empresarios, gobiernos, medios y, sin embargo, ¿habéis oído hablar de ella? ¿Por qué hay tan poca información? Hoy, en Terrores Nocturnos, ¿qué pasó y hasta dónde llega NXIVM, la secta de Keith Raniere? Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Lo cierto es que sabemos realmente poco de cómo fue la infancia de Raniere. Nació el 26 de agosto de 1960 en Brooklyn, en Estados Unidos, y se crió en una familia común y corriente en los suburbios. Y su aspecto tampoco era destacable en nada, menos aún para tratarse del líder de una de las sectas más peligrosas del mundo. No os imaginéis túnicas coloridas o barbas largas y trenzadas. Era un hombre normal, alto, pelo largo, gafas, ojos claros, sin barba y con la ropa que llevaría cualquiera en los 90, jerseys de punto, camisa y vaqueros. Esto es literalmente lo único objetivo que conocemos del hombre que ideó NXIVM. Todo lo demás son cuentos que él mismo contaba. Keith decía que era el hombre más inteligente del mundo, con un coeficiente intelectual por encima de 240. Y en su propia página web daba datos como que empezó a hablar con oraciones complejas cuando tan solo tenía 1 año, ganó campeonatos de judo a los 11, manejó matemáticas a nivel universitario a los 12, se enseñó a sí mismo a tocar el piano a un nivel como para dar conciertos. A los 16 pudo entrar en el Instituto Politécnico. Aunque lo cierto
es que ni siquiera llegó a sacarse una carrera universitaria. Lo que sí tenía era un ego desmedido. Es algo que dijeron todos aquellos que tuvieron contacto con él. Siempre era el más listo, el más creativo, el más emprendedor, el que siempre llevaba la razón. Se definía como un científico, un humanista y un filósofo, entre otras muchas cosas. Lo escuchamos, por ejemplo, en una de sus charlas en Nexium. Me considero un científico, no tengo títulos de importancia, pero soy un buen pensador científico. Soy una persona interesante, controvertida y, lo más importante, poco convencional. Cuando las soluciones convencionales no funcionan, quizás sí que funcionen las ideas no convencionales. Sin embargo, en lo que sí se interesó fue en las empresas piramidales, o mejor dicho, en las estafas piramidales. En 1990, Keith creó la primera, una compañía llamada Consumers Byline, que pagaba una comisión a sus participantes por atraer a nuevos clientes, hasta que, evidentemente, era imposible atraer a los clientes suficientes como para que todos cobrasen. En 1993, Ranieri aseguró haber vendido $1.000 millones en bienes y servicios y que el valor de la empresa era de $50 millones, aunque tuvo que cerrarla. Un año más tarde creó otra empresa piramidal llamada Red Nacional de Salud, en la que se utilizaba la venta de vitaminas para esta misma estafa. Al final, también tuvo que echar el cierre porque la justicia de Estados Unidos empezó a investigar y antes de que llegara a más, los socios prefirieron cerrar. Pero lo importante es que fue en esta Red Nacional de Salud donde conocería a su socia, la que se convertiría en la número 2 de Nexium, Nancy Saltman, una enfermera experta en hipnosis, también de Nueva York, con muchísima experiencia en lo que llamaba reprogramar a la gente. Es decir, a través de sesiones de hipnosis, terapia y de charlas, era capaz de ir cambiando las emociones y la personalidad de la gente, hasta convertirlas en personas completamente diferentes. Además, ambos tenían algo en común. Tenían carisma, labia, eran manipuladores natos, encantadores de serpientes o, como a ellos les gustaba llamarse, expertos en ventas y crecimiento personal. Por eso, juntos, en 1998, fundaron en Albany, Nueva York, la empresa Nexium, dedicada al crecimiento personal, el éxito y la mejora de la humanidad. Es decir, Nexium no solo enseñaría a la gente a tener más éxito en los negocios, sino que tenía una misión detrás: mejorar el mundo y la humanidad, algo noble. Así lo definieron en su página web. Nexium es un avance en la comprensión científica y psicodinámica, la educación y la tecnología que puede transformar la humanidad. Nexium representa el cambio que la humanidad necesita para alterar el curso de la historia, para utilizar los recursos de esta tierra y nuestro intelecto para generar abundancia para todos. Nos permite explorar nuestra naturaleza más fundamental y comenzar a redirigir nuestro poder de creación, un poder que todos poseemos en un sentido muy humano. Es un espacio donde la humanidad puede alcanzar su noble potencial. Para llevar a cabo esta misión, Nexium comenzó ofreciendo los llamados programas de éxito ejecutivo. ¿Qué eran? Bueno, para averiguarlo tenías que pagar un mínimo de $3.000 y firmar un acuerdo de confidencialidad. Todo lo que pasaba dentro de esos programas era secreto, confidencial y caro. Y eso aumentaba mucho su interés. Emprendedores,
pequeños empresarios, vendedores y personas que acababan de salir de las escuelas, de negocios, se vieron rápidamente captados por este programa. Una vez dentro, las personas asisten a las charlas de Nancy Salzman, tanto en directo como a través de vídeos, en los que les enseña a mejorar en todo, en los negocios, en el marketing, en la comunicación, en el control de sus emociones e incluso en sus niveles de estrés y de ansiedad. Nancy se presentaba a sí misma como la presidente de NXIVM, a la que tenían que llamar prefecta. Sin embargo, sin duda, el hombre más importante, el más inteligente del mundo, el que realmente les ayudaría a cambiar su vida, era Keith Raniere, al que apodaban como Vanguardia. Pero para conocer a Raniere, las personas que entraban a NXIVM debían apuntarse, previo pago de otra enorme cantidad de dinero, a una especie de campamento o retiro de 5 días en el que harían todo tipo de actividades y en el que conocerían a mucha gente importante, es decir, en el que harían contactos. Y los contactos eran una parte fundamental de NXIVM porque tanto Nancy como Keith habían estado obsesionados con atraer a NXIVM a personas muy importantes y muy conocidas en la época. Con sus métodos infalibles para el éxito empresarial, captaron en una fase muy inicial a Claire Bronfman, hija del presidente de la compañía Seagram, a Emiliano Salinas, el hijo del expresidente de México, Carlos Salinas, y a otros muchos empresarios, políticos o dueños de medios de comunicación, cuyo nombre no ha trascendido. Y con su misión de mejorar el mundo a través del desarrollo personal, la iluminación del ser humano y el cuidado del medio ambiente, atrajeron también muy pronto a actrices muy conocidas de los 90 como Alison Mack de la serie Smallville, Bonnie Peace de Star Wars o Sarah Edmondson de Scary Movie 4. También a miembros de familias importantes como India Oxenberg, descendiente de varias familias reales europeas, y otras cantantes y celebridades. Para que os hagáis una idea, hasta el Dalai Lama llegó a reunirse con algunos de los altos cargos de NXIVM. Para aquellos que lo veían desde fuera era algo obvio. Aquel que entraba en NXIVM podía conocer a un montón de personas importantes, podía meter en su agenda personas que les llevarían al éxito. Así, NXIVM atrajo a actrices, trabajadores del mundo del cine, guionistas, emprendedores o pequeños empresarios a los que no les había ido bien y que decidieron gastar todo su dinero en ese programa de 5 días para intentar cambiar su vida. En un principio, este retiro de 5 días parecía básicamente el mejor campamento para adultos que hayas visto nunca. Era una casa enorme, preciosa, con grandísimos terrenos alrededor y un montón de gente que se dedicaba a lo mismo, compartía intereses y que estaba en la misma situación. Se podían hacer todo tipo de actividades. Clases de yoga, de música, deportes, juegos, cocina, ajedrez, natación, dinámicas y, por supuesto, estaban las charlas y las masterclass de Nancy Salzman, de su hija, Lauren Salzman, y de un montón de expertos. Y era aquí donde empezaba la manipulación de NXIVM. Se separaba a las personas que iban en grupo de sus amigos y sus familias para poder identificar a aquellos que eran más vulnerables, más fáciles de reprogramar, diría Nancy. Después, se les sometía a todas las actividades posibles: coaching, música, yoga, deporte, marketing, comunicación. La gente que acudía a estos campamentos se pasaba esos 5 días casi sin comer, sin dormir y agotados física y mentalmente.
No lo vieron entonces, pero más tarde reconocerían que todo ese programa de 5 días estaba destinado a hacerles vulnerables y que no tuvieran tiempo ni para pensarlo. Entonces se iba haciendo que los sujetos más vulnerables fueran pasando por diferentes clases. Algunas eran el cebo, ecología, comunicación, pero otras estaban completamente pensadas para reprogramar al sujeto. Tú creas tu propia realidad. Las víctimas no existen, las víctimas eligen serlo, e incluso terapia de pareja. Y al acabar estos módulos ya se les empezaba a pedir tareas sencillas a las personas, como aplaudir y hacer una reverencia diciendo 3 veces «Gracias, prefecta, gracias, vanguardia». Ellos no lo sabían, pero ya estaban entrando en la dinámica de obediencia. Todo iba enfocado a que estas personas vieran que la única solución para mejorar su vida era entrar en NXIVM. Conseguir estar dentro de NXIVM era, llegó a decir Nancy, tomar la pastilla roja, la Red Pill. El resto del mundo no tenía comparación con NXIVM. El resto del mundo era la Matrix. Ellos eran los despiertos y, sobre todo, los que tenían al grandísimo Keith Raniere como guía, al hombre más inteligente del mundo, el hombre que iba a cambiar el planeta. Así lo veía India Oxenberg en el documental Seduce Inside the NXIVM Cult. Yo todavía no estaba del todo dentro, pero era fácil simplemente dejarse llevar por el ambiente en el que estabas entrando. Todas las actuaciones se habían practicado durante meses y se hacían delante de Keith como un regalo por su cumpleaños, porque él era ese gran genio que estaba ahí para hacer mejor las vidas de la gente. No recuerdo que me extrañaran todos esos tributos. Creo que solo recuerdo pensar, wow, realmente les encanta este tipo. Y el día que lo conocían, se desataba la locura. Keith aparecía en un escenario rodeado por un harén de 10 mujeres que no hacían otra cosa que adorarlo, y saludaba a todo el mundo con un pico en la boca, y comenzaba a hablar de cómo los allí presentes cambiarían el mundo a través de su éxito e iluminación personal. Solo necesitaban autoestima, olvidarse del miedo y de su propio instinto. Solo debían seguir sus enseñanzas. Este es un fragmento de una de sus charlas. ¿Cómo hago que el mundo sea mejor más allá de lo que yo necesito hoy? Para eso es esta semana. Es una visión, es un entendimiento de que aquí hay algo de lo que quiero ver en el mundo. Una alegría que podéis extender a vuestras vidas, a vuestras familias y comunidades a donde podáis. Es lo que mueve el mundo. Esa fue la impresión que Allison Mack se llevó de Keith Raniere y que contó ante la cámara para uno de los vídeos promocionales del movimiento. Él usa lo que sea que tú ames más para transformarte desde dentro, para que puedas tener una mejor experiencia en toda tu vida. Pasados estos 5 días, eran muchos los que decidían pagar otra buena suma de dinero y entrar definitivamente en NXIVM, donde finalmente conseguirían la formación y los contactos para llegar al éxito. El problema es que una vez dentro, toda tu vida tenía que girar en torno a NXIVM. Todo el mundo recibía una especie de banda o de pañuelo de un color determinado para indicar su nivel. El blanco era para los estudiantes, el naranja para los expertos y el verde solo para los más altos rangos, como Nancy. Para pasar de nivel había que hacer una cantidad determinada de cursos, previo pago, claro, y también atraer a otra cantidad de personas a NXIVM. Había que dedicarle todo el tiempo a la estructura.
levantarse a las 5 de la mañana, hacer deporte, ponerse a trabajar, hacer las horas extra que fuera necesario sin quejarse estaba prohibido, seguir las órdenes de Keith, convencer a más personas y alejarse de cualquiera que estuviera fuera de NXIVM, porque los que estaban fuera, aunque fueran tu familia, eran considerados enemigos. Así que no te iban a dejar crecer, así que debías dejarlos. ¿No os suena algunos programas de supuestos gurús que se venden hoy en día? Así, Keith Raniere consiguió traer a NXIVM a más de 16.000 personas en Estados Unidos, Canadá y México. Estás abriendo un camino, estamos abriendo un camino que recorrerán, espero, miles de personas. Cuando creé los módulos pensé en cuántas personas los seguirían. Ojalá todos adquieran un entendimiento más profundo, para eso están. De pequeño pensaba en los diferentes héroes de la historia y decía, ojalá pudiera hacer esto, ojalá pudiera hacer aquello. Tenéis que reconocer que el momento es ahora. Estamos aquí y lo estamos haciendo con vosotros y vuestro apoyo. Nunca imaginé un grupo tan grande y unido. Para mí es importante que creáis que he hecho algo bueno, porque la autoridad hay que ganársela. Muchas gracias. Mientras NXIVM crecía, Keith fue ampliando poco a poco su círculo de personas cercanas, a las que hizo dirigentes de la organización, justo por debajo de él, al mismo nivel que Nancy. Allí entraron, por ejemplo, Claire Brodman, Alison Mack o Lauren Zaltman, y también los mexicanos Emiliano Salas, Rosa Laura Junco, hija del dueño del medio de comunicación Reforma, o la empresaria Loreta Garzán Dávila. Gracias a este círculo, que acabó incluyendo a casi 20 personas influyentes entre gente del mundo del cine, de la política, de la empresa y de los medios de comunicación, Keith Raniere se dio cuenta de algo. NXIVM sería mucho más efectiva si se aplicaba el principio de divide y vencerás. Entonces dividió NXIVM en diferentes programas. Estaba el programa de éxito ejecutivo para los emprendedores, INLAC EG para los mexicanos que querían acabar con la violencia, Jardín Cultural Arcoíris para los niños y, lo más importante, la Sociedad de Protectores para los hombres y Jeunesse para las mujeres. Y este sería el punto de partida para la red de tráfico sexual que se montaría desde este momento. Empezaremos por los valores que Keith transmitía a los hombres de NXIVM en la Sociedad de Protectores. Para empezar, él creía que los hombres tenían muchos menos derechos que las mujeres y que esto les creaba lo que él llamaba una herida en su interior desde su más tierna infancia. Así lo ejemplificaba él mismo en uno de los congresos de la Sociedad de Protectores. Veía cómo trataba a mi padre a mi madre y lo tomaba de ejemplo para comportarme igual que él. Pero luego, en el parque, una niña me quitaba mis cosas y me tiraba el cubo, y si la pegaba de vuelta, me castigaba. Normalmente es el padre o un hermano, otro hombre el que agarraba al chaval. Normalmente tenemos 1 o 2 años. La primera vez que nos ocurre esto sentimos que es muy injusto. No eres capaz de razonarlo, solo ves que esa persona puede y tú no. No me quieren, no soy del que se preocupan. Y todos nosotros hasta cierto punto hemos sufrido eso que yo llamo la herida. Por supuesto, él les decía a los varones de su grupo que ellos eran el sexo fuerte. Los hombres proveen, los hombres trabajan, los hombres van a la guerra, los hombres protegen a las mujeres. Mientras que las mujeres eran lo que él llamaba princesitas. Demasiado emocionales para tomar decisiones, racionales, siempre quejándose, malcriadas, siempre necesitadas de un hombro en el que llorar.
creía que eran incapaces de hacerle frente a las dificultades. En esencia, para Keith, las mujeres eran poco más que niños que necesitaban de una tutela, de la tutela del varón. Los hombres debían dar las órdenes y las mujeres obedecerlas o someterse al castigo que ellos dictaran. Eso era lo mejor para ellas, ¿no? Por eso pidió a todos los hombres de la sociedad de protectores que impusieran diferentes castigos a sus esposas cuando éstas desobedecieran órdenes sencillas. Tener el desayuno listo a una determinada hora, no levantarse en el momento en el que ellos hubieran decidido, quejarse de la orden. Los castigos eran muchos y muy diferentes. Iban desde golpes hasta dejar a la esposa un día entero sin comer o a no permitir que fuera al baño en todo el día. Mark Vicente, miembro de la Sociedad de Protectores y uno de los altos cargos de NXIVM, se avergüenza a día de hoy de haber permitido que su mujer durmiera en el suelo en una especie de catre a los pies de su cama para castigarla. Así lo cuenta en el documental The Vow. Podría decir que no era un capullo como algunos de los otros tíos, pero estaba ahí. Y eso es muy difícil de digerir. No me hace gracia. Porque yo soy el que estaba ahí pensando, bueno, supongo que es buena idea, supongo, a ver, mi mujer está durmiendo en el suelo, supongo que es bueno. ¿Qué soy? ¿Un puto imbécil? Claro que soy un puto imbécil. Eso ya lo sé. No somos unos putos monstruos que llevan toda la vida tomando malas decisiones. No nos unimos a una secta. Nadie se une a una secta. Nadie. Se unen a algo bueno y luego se dan cuenta de que están jodidos. Nadie dice, sí, vamos a unirnos a esa puta mierda que me va a joder la vida a mí y a todos a los que quiero. Nadie hace eso. Me duele muchísimo. Quería ser un buen tipo. Aún quiero serlo. Ya no sé lo que es un buen tipo. No tengo ni idea. Ayudé a crear un movimiento para hombres y esas técnicas se usaron contra todas esas chicas. Por supuesto, siguiendo esa línea, Keith invitaba a su sociedad de protectores a no contener sus instintos básicos con las mujeres, ni su deseo de violencia, ni su deseo de sexo, ya fuera consentido o no. ¿Cómo es nuestro impulso sexual como hombres? ¿Alguno? Es urgente. Hay algo primario en nosotros que quiere conseguir tirarse a lo que sea para aliviarse. Para nosotros el sexo no tiene nada que ver con la otra persona, solo queremos sentirnos bien. Nuestro yo primitivo es una bestia hambrienta de sexo. Es lo que queremos y ganarnos las cosas con violencia está en nuestra naturaleza. Siempre estamos pensando si somos dignos de aceptación. Si conquistamos a una mujer o a eso que nos queremos tirar y nos lo tiramos, esa es la aceptación. ¿Sabes cuál es la mayor aceptación? Que disfruten con nuestra rabia. Hacer todo lo que queramos y que les guste. Eso es aceptación. Para él era fundamental el punto sobre el sexo, porque les aseguraba a los hombres de NXIVM que si eran sus esposas o sus parejas las que decidían cuándo tener sexo, entonces les estaban controlando y no podían dejarse controlar por el sexo débil, por el sexo inferior. Era por eso por lo que Keith era polígamo e invitaba a todos los hombres a seguir su ejemplo. Como hemos dicho, Keith mantenía relaciones sexuales con prácticamente todas las mujeres que deseaba en NXIVM. Tenía lo que muchos llegaron a ver como un harén, un grupo de al menos 10 mujeres que le seguía a todas partes y cuya única labor era alabarle y cumplir todos sus caprichos en cada momento. Aunque fuera de este grupo íntimo en el que se encontraba la actriz Alison Mack, Ranieri manipulaba a cualquier mujer de NXIVM para que se acostara con él e hiciera cosas peores. Después os explicaremos cómo.
El caso es que esta visión de Keith rodeado de mujeres, teniendo acceso a mucho dinero, al control de NXIVM y a todo el sexo que deseara, hizo que muchos quisieran seguir su ejemplo. Además, la sociedad de protectores no se trataba solo de un grupo de hombres que iban a escuchar charlas claramente misóginas de vez en cuando. Además de eso, tenían un grupo de Telegram por el que se comunicaban continuamente y del que Keith era el líder. Salían a hacer deporte juntos, a correr, a levantar peso, a hacer cosas de hombres que los convirtieran en guerreros. Para demostrar su liderazgo, Keith creó además ciertas dinámicas de líder-grupo. Por ejemplo, en cualquier momento del día, Keith daba una orden: estar en un determinado sitio en tan solo 10 minutos, por ejemplo. Todos los demás hombres debían contestar en el grupo de Telegram inmediatamente y presentarse a la hora acordada. Y aquellos que no lo hicieran debían cumplir ciertos castigos de dinámica militar, como hacer flexiones o planchas. Sin embargo, como os podéis imaginar, no todos los hombres estuvieron dispuestos a pasar por el aro. Muchos no querían castigar a sus mujeres así. No creían que tuvieran que forzarlas a nada ni obedecer a Keith como si fuese su amo, lo que resultó en que algunos dejaran lo que ya podríamos considerar como mínimo como un culto. Sin embargo, Nancy y Salzman tenían claro quién tenía culpa de esto: sus mujeres. Cada hombre que pierdo en ESP es porque su mujer lo oprime e intenta tenerlo controlado. Y por eso es débil. Pero a los que se quedaban aún les quedaba un paso más para convertirse en verdaderos protectores. Debían practicar todos sus aprendizajes delante de Keith con el resto de mujeres de NXIVM. Para eso se organizaban sesiones conjuntas de hombres y de mujeres. La excusa que se les daba a las mujeres para que fueran era que acudiendo a esas sesiones de la sociedad de protectores serían capaces de comprender mejor a los hombres. Pero en realidad, Keith había instruido a los hombres para que ellos fueran los carceleros y las mujeres las presas. We, the men, are very effective prison guards. Nosotros, los hombres, somos guardias muy eficaces y las mujeres sois presas muy eficaces. Ambos sexos estamos enfermos y necesitamos liberarnos. Vosotras, las mujeres, tenéis inteligencia emocional, pero sois incapaces de controlar vuestras emociones. No podéis separarlas de las decisiones. Hacéis lo que sentís, no lo que nosotros consideramos correcto. No podéis dejar vuestros sentimientos fuera. Por otro lado, nosotros los hombres somos máquinas brutales. Ahora, para todas las mujeres, ¿entendéis por qué os odiamos? ¿Por qué nos irritáis tanto? No hacéis más que lloriquear, quejaros, todo ese rollo que montáis es basura. Es la perspectiva del hombre. Os creéis con derecho a todo y sois unas malcriadas. Y no, vosotras no habéis ganado el derecho a una mierda. Sois la fuente de nuestros castigos, sois la fuente de nuestras cargas, sois la fuente de nuestro dolor, la fuente de nuestra soledad. Hombres, tenemos que quitarles su poder a las mujeres, hacerlas prisioneras. Durante ese día, las mujeres se convertían en propiedad de los hombres y debían pedir permiso para cualquier acción, para hablar, para levantarse o incluso para ir al baño a hacer sus necesidades. También debían seguir todas las órdenes de la sociedad de protectores, dejarles sentarse en primera fila en las charlas de Keith, caminar detrás de ellos o bajar la mirada ante sus compañeros masculinos. Por supuesto, estaba prohibido quejarse porque los hombres no se quejaban y ellas debían aprender a no hacerlo. Para humillarlas, las mujeres eran sometidas a largas y durísimas sesiones de ejercicio ante los ojos de sus compañeros, que tenían la potestad de castigarlas por cualquier cosa. Por llevar ropa demasiado ajustada, por ir con una camiseta demasiado escotada o por nada, simplemente porque les apetecía que supieran que ellas
eran inferiores. En una ocasión, una de estas chicas le preguntó a Keith si las mujeres podían ser igual de buenas que los hombres alguna vez. Y esta fue su respuesta. Cuando los hombres nos damos cuenta de que estamos cargando con todo, las mujeres decís, puedo hacer esto y aquello, podemos ser tan buenas como vosotros. No, no podéis. No podéis ser tan buenas como los hombres. ¿Sabéis por qué? No os lo permitiremos. Seguro que en este punto os estáis preguntando por qué obedecían los hombres a Keith y a sus segundos al mando, que se forraban a su costa. Pensad en todos los pasos que han dado hasta llegar aquí. Han pagado miles de dólares que no quieren que se tiren a la basura. Han entrado en un grupo coercitivo al que le dedican todo su tiempo. Se han aislado de su familia y amigos. Apenas duermen, no tienen tiempo ni de pensar que les han manipulado hasta convertirse en peones. Pero lo más extraño, ¿por qué obedecían las mujeres? Bueno, es que ellas también tenían su buena dosis de manipulación. En Jeunesse, el grupo de Keith Raniere solo para mujeres, que las acababa llevando a dos, una hermandad secreta en la que todas se convertirían en sus esclavas, eran marcadas con un hierro candente como animales, traficadas y amenazadas, y también chantajeadas. Hasta ese punto llegó Keith Raniere con las mujeres antes de caer. Y lo peor, tuvo a otras mujeres como Alison Mack o Lauren Saltzman como sus principales cómplices. En el próximo capítulo de Terrores Nocturnos os hablamos de DOS, la organización secreta dentro de NXIVM que llegó a traficar sexualmente con mujeres, entre ellas actrices de Hollywood. Pero mientras tanto, este jueves en nuestro capítulo extra de Spotify, Patreon e iVoox os hablamos del movimiento raeliano, una secta que mezcla ciencia, religión, el movimiento ovni y sexo. Y aunque a simple vista pueda parecer increíble, llegó a tener un buen puñado de adeptos y a cometer varios delitos graves. Pero si os habéis quedado con muchas más ganas de contenido de terrores, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en Threads y TikTok, terrores_trn en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. Y no os olvidéis que cada domingo a partir de ahora tenéis un nuevo capítulo de Terrores Criminales donde investigaremos los casos más polémicos de True Crime. Os esperamos.